El doctor Samuel es médico cirujano. Estudió en la Facultad de Medicina de Gómez Palacio, Durango, en la Universidad Juárez del Estado de Durango, de 1995 a 1999. Su examen profesional fue en junio del 2001 con mención honorífica. En el 2002 al 2008 hizo la especialidad de neurocirugía en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, en el Servicio de Neurocirugía y Terapia Endovascular Neurológica aquí en Monterrey, Nuevo León. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica desde el 2009. Es miembro también de la Asociación de Médicos Egresados del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Es miembro también del capítulo mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Él es un especialista en cirugía de epilepsia. En el hospital universitario es quien maneja todos los casos de cirugía de epilepsia que encontramos. Es certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica desde el 2008. En el 2008 al 2009 hizo su posgrado en cirugía de epilepsia en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México. Es profesor asociado al Servicio de Neurocirugía y Terapia Endovascular Neurológica del Hospital Universitario. Es neurocirujano de base en el Hospital de Traumatología y Ortopedia número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Profesor adjunto en el programa de residencia en neurocirugía de la UMAE, del Seguro Social y del Hospital 21. Y fue secretario del 2014 al 2015 del capítulo norte de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. Aparte de que es un amigo muy querido en el hospital universitario, él fue, bueno, en alguna ocasión por ahí fue uno de los residentes, jefe de residentes de neurocirugía. Y es un honor tenerlo aquí con nosotros. Doctor Samuel Pérez Cárdenas, pues es tuyo el tiempo y por favor, cuando gustes empezar. Maestro, sí, muchísimas gracias, maestro. Muy agradecido por la invitación. Buenas noches nuevamente para todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues como siempre, un placer y gracias al maestro Dagoberto Tamés que me hizo esta invitación. Voy a compartir pantalla. Ok, no sé si por ahí ya, nomás confirmarme, maestro, si ve la presentación. Sí, se ve muy ya se ve, Samuel, ya se ve. Ok, bueno, pues como comentaba, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que cuando el maestro Tamés me pidió que si podía dar una charla el día de hoy para la Sociedad de Bioética de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, la verdad es que no lo pensé mucho. Le dije, sí, maestro, ¿qué tema le gustaría? Y bueno, yo pensando en cirugía de epilepsia, neurocirugía, algún tema relacionado, pues obviamente con la especialidad del maestro y la de un servidor. Y bueno, me dijo, no, es que es una sesión cultural y quisiera que hablaras de un personaje interesante, ¿verdad? Y bueno, el maestro me conoce desde hace muchos años, desde que yo fui su alumno en el entrenamiento como neurocirugía, y sabe que me gusta y sé un poquito de lo que es el Chavo del Ocho, ¿verdad? La verdad es que sí es algo que a mí pudiera decirme que hasta me apasiona, ¿verdad? No tanto como la neurocirugía, pero sí es un tema que me gusta, porque la verdad es que fue una serie que yo de niño la vi, y era algo con lo que yo me entretenía de manera pues importante. Yo la sigo viendo y me sigue causando gracia, aunque me sé los capítulos de memoria, aunque me sé los diálogos.
ya sé lo que va a contestar uno y otro, pero bueno, pues a mí me sigue causando gracia. A lo mejor no es correcto, pero vamos a ver en el transcurso de la charla los diferentes puntos de vista que pudiera tener el contenido de esta serie, que la verdad es que yo creo que todos los que estamos aquí la conocemos, y yo creo que eso fue uno de los méritos de este personaje, ¿no? De que donde quiera que vayamos, incluso fuera de nuestro país, principalmente en Latinoamérica, muchas veces el decir México es sinónimo del Chavo del Ocho, ¿verdad? Generalmente lo relacionan con el Chavo del Ocho, y eso creo que fue una de las cuestiones que hicieron que esto fuera un fenómeno social muy importante y trascendente, ¿verdad? Y bueno, lo vamos a tratar de ver en la charla, ¿verdad? No creo que es importante reconocer que para poder hablar del Chavo del Ocho, pues tenemos que hablar de la persona que creó el personaje, ¿verdad? Y todos sabemos que fue el señor Roberto Gómez Bolaños, que se considera como un guionista, fue un dramaturgo, poeta, actor, comediante, compositor, director y productor, ¿verdad? Fue una persona multifacética en lo que se refiere al ambiente artístico de la época, ¿sí? También fue ingeniero mecánico de la UNAM, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, ingeniería mecánica. Sin embargo, según su propia biografía, nunca se graduó, nunca se tituló, ni tampoco ejerció como ingeniero mecánico. Su principal inclinación pues, fue hacia las artes escénicas. Nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Fue hijo de Elsa Bolaños Cacho, de Gómez, originaria de Oaxaca, secretaria bilingüe, y una de las particularidades o de las cosas interesantes es que la mamá de Roberto Gómez Bolaño era prima de Gustavo Díaz Ordaz, quien llegó a ser presidente de la República Mexicana, ¿no? Como todos sabemos, y falleció de un CA de páncreas, ¿verdad? Y Francisco Gómez Linares fue el nombre de su papá, originario de Guanajuato, era pintor, dibujante, ilustrador de tiras cómicas y de diferentes representaciones artísticas en los periódicos de la localidad. Y él falleció cuando Roberto Gómez Bolaños era muy pequeño, y según también la propia biografía de Roberto Gómez Bolaños, falleció de un accidente cerebrovascular hemorrágico. El tío de Roberto Gómez Bolaños, el hermano de su mamá, se llamaba Gilberto Bolaños Cacho, y él era médico de profesión, era un médico general de la época que fue muy reconocido en diferentes aspectos también de la política. Y una de sus actividades principales fue que fue director general del Tribunal de Menores. Y cosa interesante es que él participó en el caso de un niño en aquel tiempo de 5 años que fusiló a una muchacha del servicio doméstico, ¿no? Que también llegó a ser presidente de la República en los años 80, y que esa anécdota pues fue muy conocida cuando fue presidente, ¿verdad? De que su hermano Raúl y él pues asesinaron, válgame la expresión, a esta muchacha doméstica, y bueno, que pues, por ser menores de edad fue un caso que quedó ahí como, pues no hubo obviamente un encarcelamiento ni nada, pero el tío de Roberto Gómez Bolaños participó en esta situación, ¿no? Fue el segundo de 3 hermanos, sus hermanos Francisco y Horacio. Este último también fue participante en la serie del Chavo del Ocho, era quien realizaba el personaje de Godínez. Se casó con Gabriela Fernández del 68 al 89, procreó 6 hijos, y tuvo una relación sentimental con Florinda Mesa, que todos sabemos que también era parte del elenco original del Chavo del Ocho como doña Florinda. Y esto fue su relación de 1977 al 2014, y contrajeron matrimonio aproximadamente en el año 2000, 2002, hasta que Roberto Gómez Bolaños fallece el 28 de noviembre del 2014 en la ciudad de Cancún, en Quintana Roo,
Hay quien dice que fue una insuficiencia respiratoria aguda, hay quien menciona un infarto agudo al miocardio, pero tenía 85 años de edad cuando Roberto Gómez Bolaños pierde la vida. Déjenme ver aquí. ¿Por qué le decían Chespirito? Bueno, pues también yo creo que es algo muy conocido por parte del medio, ¿no? Chespirito se lo acuñó el director de cine Agustín Delgado, y esto fue por el diminutivo de Shakespeare, por la gran facilidad que tenía de escribir guiones. En realidad ese fue el primer trabajo de Roberto Gómez Bolaños, ser un guionista, y por esa facilidad y ese talento que tenía de escribir los guiones, pues se referían a él como el pequeño Shakespeare. Él medía 1,62 de estatura, era una persona bajita, chaparrito de estatura, y entonces al castellanizar ese apodo del pequeño Shakespeare, pues quedó en Chespirito, ¿no? Y eso fue como adoptó ese nombre como pues un nombre artístico, y que pues generalmente todos lo conocemos más como Chespirito que como Roberto Gómez Bolaños. Es en 1950 cuando él inicia en la radio. Él, antes de entrar a televisión, empieza en la radio y empieza a hacer textos comerciales para la radio. O sea, él participó en jingles, que son canciones publicitarias. Él también en su biografía menciona que empezó trabajando para la compañía Adams, la que hacía la que hace los chicles, ¿verdad? Y también para algunos anuncios de camiones Chevrolet. 10 años después es cuando da el salto a la televisión, ¿verdad? Y es cuando empieza a hacer los guiones ya de películas del cine mexicano. Y él fue el principal guionista de Viruta y Capulina. Viruta y Capulina, todos también sabemos que fue una pareja cómica de los años 50, 60, con bastante éxito. Y bueno, los guiones eran de Roberto Gómez Bolaños, y con ellos hizo una gran amistad. Incluso si nos podemos saber un poquito el show o las rutinas del Chavo del Ocho, y vemos las películas de Viruta y Capulina, vamos a encontrar muchas similitudes en que las rutinas de Viruta y Capulina son muy parecidas a las rutinas que tiene el Chavo del Ocho en cuanto a crear su comicidad, ¿no? También fue guionista de Manolín y Chilinsky, ¿verdad? Que también fue una pareja cómica de la época con mucha fama. Chilinsky era era familiar político de Cantinflas, y él fue el que lo inició en el cine, y luego ya hizo mancuerna con Manolín. El famoso, fíjate qué suave, ¿no? Esa era la frase de esta pareja cómica. Y Corona y Arau también fue guionista de Corona y Arau. Corona y Arau, Sergio Corona y Fernando Arau también hicieron pareja cómica. En realidad ellos eran más bailarines, ¿verdad? Pero sí tienen algunas películas juntos, como Viaje a la Luna, que se hizo en 1958, y que habla de un par de artistas que caen en un hospital psiquiátrico, y ahí la particularidad de esa película de Corona y Arau es que participan muchos cómicos de la época, ¿no? Manuel Valdés, Germán Valdés, Viruta y Capulina, Manolín y Chilinsky. Es una película muy interesante porque participan muchos cómicos de la época, ¿no? Entonces Corona y Arau también fue parte de los guiones que se encargaba Chespirito de realizar. Y había un programa que se llamaba Cómicos y Canciones, y el estudio de Pedro Vargas en la antigua cadena Telesistema Mexicano, ¿verdad? Lo que después se conoció como Televisa, ¿verdad? Y ahí también él era encargado de los guiones. En realidad, Cómicos y Canciones era, por ejemplo, participaba Viruta y Capulina, y el transcurso del programa pues eran sketches junto con canciones que ellos tenían también en su repertorio, y así los guiones pues eran realizados por Chespirito, ¿no? Y también participó como actor en algunas películas antes de saltar a la fama con el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, y su debut fue en Dos Criados Malcriados, que es una película también de Viruta y Capulina. Ahí hace el papel de un ladrón que entra a robar a la casa en donde trabajan Viruta y Capulina como criados, ¿verdad? Como servidumbre, y es ahí la primera participación que tiene Chespirito como actor, ¿verdad? Fue
de las series más representativas. Antes del Chavo del Ocho existen series que dan como que el preámbulo a cuando se crea el Chavo del Ocho. Y el Chavo del Ocho se llamaba Chavo del Ocho porque se transmitía en el Canal 8, que era de la Televisión Independiente de México, que en ese tiempo era la competencia directa con Telesistema Mexicano, que ahora es Televisa. Entonces él empezó en la competencia de Televisa, donde terminó prácticamente su mejor momento. Y por eso se llamaba El Chavo del Ocho. Después, cuando pasa a Televisa, cambia del Chavo del Ocho a El Chavo. Y después justifican el del 8 de otra manera que más adelante lo vamos a ver. Pero por eso se llamaba El Chavo del Ocho. Mucha gente decía que era porque era su número favorito y era el número de la suerte. No, en realidad era por el canal donde se transmitía esta serie de televisión que empezó en este canal. Pero antes del Chavo del Ocho, Chespirito creó una serie que se llamaba El Ciudadano Gómez, ¿verdad? Y de esa serie El Ciudadano Gómez pasó a una que se llamaba Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Y ese se considera como el inicio del Chavo del Ocho. ¿Por qué? Porque el elenco de los Supergenios de la Mesa Cuadrada, pues prácticamente fue el mismo elenco que comenzó el Chavo del Ocho. Como ustedes pueden ver en la fotografía del lado derecho, a su derecha, pues ahí se encuentra Rubén Aguirre, que ahí es donde nace el profesor Girafales. Ramón Valdés tenía un personaje que se llamaba Ingeniebrio tirado al anís, porque era una persona que iba al programa alcoholizado, ¿verdad? Hablaba como borrachito y así daba sus opiniones. Los Supergenios de la Mesa Cuadrada hacía como una especie de sátira a las mesas redondas que se hacen que hacen de diferentes expertos y opinan sobre diferentes temas. Entonces aquí eran los Supergenios de la Mesa Cuadrada, ¿no? En vez de una mesa redonda. Y ellos opinaban mucho de pues, cuestiones sociales, políticas, de si subía la gasolina, si subía el pan. Vaya, sabemos que durante esas épocas había también situaciones políticas o políticos sociales que pues se criticaban en los diversos programas, ¿no? Entonces, y María Antonieta Las Nieves también participaba como la conductora de esa mesa cuadrada. Y también surge el personaje del doctor Chapatín, ¿verdad? Bueno, que es algo aparte del Chavo del Ocho, pero el doctor Chapatín ahí fue donde nació también en ese programa de los Supergenios de la Mesa Cuadrada, ¿sí? Y el profesor Girafales, pues le pusieron profesor Girafales porque Rubén Aguirre medía 1,92 de estatura, ¿no? Entonces, de ahí nace el personaje profesor Girafales, de jirafa, ¿no? Después, cuando cancelan los Supergenios de la Mesa Cuadrada, es cuando Roberto Gómez Bolaños crea el Chapulín Colorado. O sea, esto fue en 1970, es decir, el Chapulín Colorado nació antes que el Chavo del Ocho, ¿verdad? Y el Chavo del Ocho rebasa la fama del Chapulín Colorado, ¿verdad? Entonces, en 1970 es cuando surge el Chapulín Colorado. En sus inicios, el nombre iba a ser el Chapulín Justiciero, pero después Justiciero, y el color del traje era de color verde, como los chapulines, ¿verdad? Pero por aquellas épocas, por la forma en que se daban los colores en la televisión, o el contraste de la luz y los colores, el verde no era opción. Por lo tanto, entonces él lo cambió al rojo y le puso Colorado y cambió el nombre de su personaje al Chapulín Colorado. Y él menciona también en su biografía que se inspiró que en aquellos años él tenía un carrito que tenía una suspensión muy mala y que saltaba mucho al momento de circular, y el carrito él le puso el Chapulín, ¿verdad? Y de ahí nace la idea de que a este personaje le crea como el Chapulín y termina siendo el Chapulín Colorado, y que también a lo mejor sería tema de otra plática, pero también es un personaje que rebasó fronteras y que también tiene un aspecto social muy, muy, muy particular, ¿verdad? Cómo era este superhéroe, o fue de los primeros superhéroes mexicanos, ¿verdad? Y que actualmente se considera como un superhéroe, pues, creado totalmente en nuestro país. Y también surgen los chifladitos Lucas Tañeda y Chaparrón Bonaparte. No sé si lo recuerden, ¿verdad? Los que tú y yo estamos locos, ¿verdad? Esos personajes que se hicieron famosos después de los 80 en el programa de Chespirito, esos personajes también nacieron cuando nace el Chapulín Colorado, porque eran parte era como la entrada al programa. Antes de empezar el Chapulín Colorado pasaban un pequeño sketch de los chifladitos,
¿verdad? Y luego seguía el Chapulín Colorado. Entonces, esos personajes quedaron guardados un tiempo y después de los años 80 surgen para nuevamente darles vida a estos dos personajes que también tuvieron cierta fama. Y es hasta 1972 cuando aparece por primera vez la serie ya conocida como El Chavo del Ocho. Sabemos por qué se llama del Ocho, era en referencia al canal en donde se transmitía. Y cuando pasa a Telesistema Mexicano, Televisa, por Emilio Azcárraga Milmo, que fue quien insistió mucho para que Roberto Gómez Bolaños cambiara de empresa, pues tienen que quitarle el del 8 y lo dejan como El Chavo. Prácticamente El Chavo del 8 tiene diferentes épocas, ¿verdad? Diferentes épocas con un diferente grupo de actores. Pero la verdad es que todas las épocas y las rutinas cambian muy poco, nada más ajustándose a los diferentes personajes. A título personal, la época de oro del Chavo del Ocho pues, fue de 1972 a 1979, que fue el tiempo en donde se mantuvo el elenco original de la serie. Y para mí, yo en lo particular, pues son las series que yo sigo viendo. La serie después del 79, la verdad es que no me llama mucho la atención, sino la época de oro del 72 a 79, y válgame que yo nací en 1972, entonces, pues esa es la época en donde el Chavo del Ocho rebasa fronteras, tiene ese éxito rotundo en todo el país, y prácticamente es lo que todos recordamos, al menos de nuestras generaciones, es lo que todos recordamos, esa época de esos programas, ¿no? Después del 79, cuando varios personajes abandonan el programa, principalmente Carlos Villagrán como Kiko y Ramón Valdés como Don Ramón, en 1980 pasa a hacer un programa que se llamaba Programa Chespirito. Sí hay un tiempo en donde sigue el Chavo del Ocho, sin esos personajes, pero luego pasa a hacer un programa que se llamaba Programa Chespirito, y ahí incluían varios programas en uno, ¿no? O sea, pasaban el Chavo del Ocho, los Chifladitos, el Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín, los Caquitos, y eso duró de 1980 a 1982 aproximadamente, 82, que es cuando se transmite el último episodio del Chavo del Ocho dentro del programa Chespirito, que se llamaba La Lavadora, o que se llama La Lavadora, ¿no? Y la última caracterización del Chavo, de Roberto Gómez Bolaños como el Chavo, fue en 1992, y él tenía 63 años cuando interpreta por última vez a este personaje, ¿no? Entonces, y él lo deja de hacer, y lo dice muy claro, pues por la edad, ¿no? O sea, él ya era muy difícil mantener la apariencia de un niño, ¿verdad? Incluso para las nuevas generaciones de los años 90, de representar a un niño, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es algo interesante. Ahora, ya hablando prácticamente de los personajes que participaron en esta serie, pues prácticamente la gran mayoría de ellos eran actores ya de carrera, ¿no? Eran actores de carrera, ¿sí? Salvo Edgar Vivar, que era el que era el que representaba al señor Barriga y a Ñoño, todos los demás tenían ya una carrera como actores, ¿verdad? Por Ramón Valdés, sabemos que es de la dinastía de los Valdés, ¿no? Y él era el que tenía más tablas en cuanto a la actuación, ¿no? Entonces, la gracia de Chespirito fue buscar a estos, porque él no los conocía, él conocía nada más a María Antonieta Las Nieves y a Rubén Aguirre, eran las personas con los que había trabajado, y a Ramón Valdés, obviamente. Todos los demás los empezó a buscar y empezó a visualizar cuáles serían sus personajes para la serie, ¿no? Entonces, eso es algo que también pues, es digno de nombrarse. Ahora bien, el Chavo, pues es el personaje principal de la serie, aunque para muchos no es el más importante, ¿sí? Obviamente, pues él fue quien creó toda esta historia, ¿no? Pero para muchos el éxito de la serie no se basó en Roberto Gómez Bolaños como el Chavo, sino en el grupo de actores que lo rodearon, ¿verdad?
Entonces, obviamente sabemos que Roberto Gómez Bolaños lo interpretó fue como el personaje principal de la serie, y una gracia, una característica de la serie es que en ningún momento, en todos los programas del Chavo del Ocho, en cualquier temporada que le llamen, si del 72 al 79, si del 80 al 82, en ningún momento se dice el nombre del Chavo del Ocho. O sea, era un misterio, por llamarlo de alguna manera, porque nunca se mencionó el nombre del Chavo del Ocho, pero sí se hacía alusión a que sí tenía nombre, porque en varios capítulos se le dice, oye, la Chilindrina o Kiko le decían, pues es que tú te llamas el Chavo, y él decía, no, yo no me llamo el Chavo, a mí me dicen el Chavo. ¿Y cómo te llamas?, le decían. Y cuando iba a decir su nombre, lo interrumpía don Ramón Tazo, se cortaba la escena y seguía con otra rutina. Entonces, pues nunca supimos, al menos dentro de la serie, el nombre real del Chavo del Ocho. Se le conocía nada más como el Chavo, ¿sí? Pero el nombre que ustedes ven ahí escrito en la diapositiva de Rodolfo Pietro Filiberto Rafaelo Guglielmi, ese, a decir de Roberto Gómez Bolaños, ese era el nombre real del Chavo del Ocho. Y eso está escrito en el diario del Chavo del Ocho, que fue una publicación de Roberto Gómez Bolaños que hizo antes de su muerte. Y es el único sitio donde aparece el nombre completo del Chavo del Ocho, ¿verdad? Era un niño pobre, huérfano, inocente, ingenuo. Él decía que sí tenía papás, pero solo que no se los habían presentado, ¿verdad? En la serie tenía 8 años de edad. Otra de las cosas es que él no vivía en el barril. Mucha gente piensa que él vivía en el barril, que él se dormía en el barril, que él comía en el barril, que el barril era su vivienda, que él vivía en el barril por ser un niño pobre. Y pues no, él en algunos capítulos también lo aclara, ¿verdad? El barril no era su casa, el barril era su escondite. Cuando don Ramón le pegaba, cuando se enojaba con Kiko, cuando se enojaba con la Chilindrina, él se escondía dentro del barril, ya era como su medio de protección. Y para justificar el Chavo del Ocho, él decía, o bueno, en la serie se adaptó, de que él vivía en el departamento número 8, ¿verdad? Y él también lo dice, yo vivo en el departamento número 8, y también le preguntan, ¿y con quién vives? Y cuando dice, no, yo vivo con, lo vuelven a interrumpir, cortan la escena y pasan a otra rutina. Y eso pasa en varios capítulos. Entonces, pues no se sabía su nombre y no se sabía con quién vivía, pero sabíamos que no vivía solo, ¿verdad? Y que tenía un departamento dentro de la vecindad donde se realizaba la serie, ¿verdad? Era un niño que siempre tenía hambre, siempre era lo de la torta de jamón, la famosa torta de jamón, que era lo que él siempre pedía de comer, ¿verdad? Y estaba enamorado de Patty, ¿no? Que fue un personaje también que salió en algunos capítulos de la serie, ¿verdad? Y que fue interpretada por diferentes actrices de renombre incluso, y que lo vamos a ver también un poquito más adelante. Cuando tenía miedo, le daba la garrotera, se quedaba paralizado y probablemente pues sería una crisis epiléptica focal, pues probablemente, ¿verdad? Eso no lo sabemos, pero siempre le daba la garrotera y se le quitaba cuando le echaban agua en la cara, ¿verdad? Y obviamente siempre hacía alusión a su afición al fútbol y principalmente pues al Club América, ¿verdad? Al equipo América, y su jugador favorito era Enrique Borja. Incluso cuando él jugaba fútbol siempre decía gol de Borja, siempre mencionaba mucho a Enrique Borja, ¿verdad? Porque en realidad él como persona lo admiraba como jugador y siempre lo hacía referencia en el programa a este jugador. Don Ramón, pues como les comentaba, don Ramón, que el Chavo del Ocho no le decía don Ramón, le decía Rondamón, ¿verdad? Él era el único personaje que le llamaba Rondamón, ¿verdad? Y pues como sabemos, Ramón Valdés ya tenía un historial artístico previo muy grande. Él era, sí, hermano de Germán Valdés Tintán, de Manuel el Loco Valdés,
de la dinastía Valdés, que se le conoce, ¿verdad? Y pues interpretaba a este personaje que llevaba su nombre, incluso su apellido. O sea, el nombre real de don Ramón era Ramón Valdés, ¿verdad? Tanto en la vida real como en la serie. Era pues una persona viuda, donde había fallecido su esposa al dar a luz a la Chilindrina. Desempleado, la verdad es que nunca tuvo un trabajo formal en la serie, ¿verdad? Era holgazán, porque no quería trabajar, la verdad él lo decía, ¿verdad? Que no quería trabajar, inculto, comodino, pícaro, ingenioso, vivía en el departamento número 72. Esa es otra característica de la vecindad del Chavo. Los departamentos no tienen no llevan una cronología, ¿verdad? Un orden. Por ejemplo, él vive en el 72. El único que tiene orden es el 71, que está enfrente de la bruja del 71, pero el de Doña Florinda es el 14, el de arriba es el 23. La verdad es que se piensa que era una vecindad muy grande, ¿verdad? Porque pues, tenía 72 departamentos, ¿verdad? Al menos en el primer patio, porque tenía un segundo patio que era poco conocido y había un tercer patio que nunca se vio en la serie. Nada más los niños se iban a jugar al tercer patio, ¿verdad? Pero nunca se vio en la serie ese tercer patio, ¿no? Entonces se supone que era una vecindad en la Ciudad de México, ¿verdad? Muy, muy grande, pero en realidad pues era un estudio, ¿no? Nunca pagó renta, esa era otra característica de este personaje, y siempre debía 8 meses de renta o 14 meses de renta, ¿verdad? De repente decía 8 meses y eran 14 meses, pero siempre en los capítulos siempre se repetía eso de los 14 meses de renta, pero nunca pagó la renta. En ningún capítulo paga la renta, salvo en uno en donde don Ramón se obtiene unos recursos y al final del capítulo el señor Barriga le extiende la mano y sí le empieza a dar su dinero, pero hasta ahí se queda, ¿verdad? No sabemos si alcanzó a pagar los 14 meses de renta o no. Era papá de la Chilindrina y le iba al Necaxa. Esa era una frase muy característica de don Ramón, que siempre decía, es que yo le voy al Necaxa, y eso era cuando se sentía él nervioso con alguna situación en donde su hombría se veía en duda, ¿no? Y esas otras cosas de la serie. Hay una donde se daba a entender que él tenía una relación fuera de lo habitual. Él decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues yo le voy al Necaxa, ¿verdad? O sea, y esa era una frase muy, muy, que incluso se obtuvo, se hizo muy a la población, ¿no? Eso de que, no, espérate, yo le voy al Necaxa, ¿no? Aunque no le vayas al Necaxa, ¿verdad? Y pues practicó todos los oficios. En realidad hay muchos capítulos en donde fue de todo, ¿verdad? Fotógrafo, pintor, boxeador, fue incluso maestro de la escuela. Hay un capítulo donde le da clase a los niños, porque el profesor Girafales va y va a coquetear con doña Florinda en el patio de la escuela. Fue representante artístico de unos trabajadores de yoyos, boxeador, vaya, practicó todos los oficios, pero en ninguno triunfaba, ¿no? Globero, etcétera. Y una frase de él que lo dijo en algunos capítulos es, el trabajo no es malo, lo malo es tener que trabajar. Y eso era lo que él decía. Y bueno, pues también se veía muchas veces que estaba dormido ahí en su sillón y eran las 2, 3 de la tarde y él seguía dormido. Y eso es algo que se le critica a la serie, ¿no? De que inspiraba a la flojera, con tal tú eres feliz aunque seas flojo, aunque no trabajes, pero eres feliz. Y eso es algo que bueno, se le criticó o se le critica a esta serie, entre otras algunas cosas. Pero es una realidad que el personaje de don Ramón creo yo que fue el más importante, porque era el único personaje que tenía relación con todos los demás personajes de la vecindad. Es decir, alrededor de don Ramón giraban todos los demás personajes, no alrededor del Chavo, alrededor de don Ramón. Por eso era una pieza muy importante, además de ser un gran actor, era una pieza muy importante para el programa, porque don Ramón tenía relación con el señor Barriga, con doña Clotilde, la bruja del 71, con doña Florinda, que se vivía peleando y la cachetada clásica de todos los programas, con el Chavo del Ocho, con Kiko, ¿verdad? En realidad, con todos los personajes se relacionaba de manera directa. Entonces, es el único personaje que tiene esa relación con todos los demás personajes, ¿verdad? Por eso se le considera por muchos el más importante de la serie, ¿verdad?
Él sale por un tiempo, en 1975, del programa por situaciones de salud. Ramón Valdés falleció de cáncer, él tuvo cáncer gástrico, ¿verdad? Entonces, él sale del programa en un tiempo en 1975 y lo justifican en la serie diciendo que él se fue a trabajar a los Estados Unidos de bracero y fue sustituido por un personaje que sale únicamente en un capítulo que se llama Don Román, era su primo. Y en la época de oro del Chavo del Ocho lo interpreta Germán Robles, que Germán Robles era un actor para la época, pues muy reconocido, ¿verdad? Entonces, vaya, a lo que voy es que en esta serie participa gente, o participó gente que sí tenía su renombre como actor y aceptaba participar con Roberto Gómez Bolaño, ¿no? Cuando él regresa a la serie, se ve claro en el capítulo donde él viene con muy delgado. O sea, si Ramón Valdés era delgado, cuando se reintegra a la serie, que regresa de los Estados Unidos, se ve más delgado. Y eso habla de que ya tenía problemas de cáncer probablemente que le aquejaban, ¿no? Kiko, la verdad es que también fue un personaje muy importante para la serie, no tanto por lo que representaba el personaje, sino que Carlos Villagrán Eslava, que fue el actor que interpretó este personaje, le dio un toque muy particular de cómo hacer la actuación. Él es mexicano, la verdad es que mucha gente pensaba que él era venezolano, porque después se fue a Venezuela y allá tuvo un éxito rotundo y pensaban que era venezolano. No, él es mexicano, es de Querétaro, y el apodo que él tenía previo a Kiko era Pirolo, porque él hacía un personaje como de un muñeco de ventríloco con Rubén Aguirre, y ese muñeco se llamaba Pirolo, y a él lo conocían como Pirolo. Incluso en algunas entradas del programa lo anuncian así, Carlos Villagrán Pirolo, ¿verdad? Porque ese era su apodo original. Y Kiko, pues se llamaba, o sea, era el diminutivo de Federico, y es por Fede Rico, ¿verdad? Porque era el niño rico de la vecindad, por eso ese nombre de Fede Rico, ¿sí? Y el nombre real del personaje era Federico Matalascayando Corcuera, ¿verdad? Ese era el personaje original de Kiko. Él era mayor que el Chavo, tenía un año más que el Chavo, 9 años de edad, era un niño rico, mimado, envidioso, grosero, ingenuo, y era cachetón, ¿verdad? Y la particularidad que le dio Carlos Villagrán a este personaje fue esa, hablar con los cachetes inflados. Porque eso Roberto Gómez Bolaños no lo tenía en su script. Y Carlos Villagrán le dice, oye, ¿qué te parece si hablo con los cachetes inflados? Como hablaba cuando era Pirolo. Dijo, pues inténtalo, a ver si la audiencia le gusta, ¿verdad? Y pues obviamente fue un éxito rotundo el hecho de que él hablaba con los cachetes inflados. Y en realidad sí hablaba, no tenía ningún tipo de prótesis en sus cachetes. Él inflaba los cachetes y podía hablar sin ningún problema, ¿no? Vivía en el departamento número 14 con su mamá, que era doña Florinda, y siempre vestía de marinerito. El traje de marinerito siempre fue el mismo color, la misma gorra. Bueno, los colores de la gorra sí variaron durante el programa, pero prácticamente el color del traje de marinerito siempre fue constante. Siempre lo vestían de marinerito en honor a su papá, que su papá fue marino. Y hay un capítulo en donde sale el papá de Kiko, interpretado también obviamente por Carlos Villagrán, trae vestido de marino, ¿verdad? Con un bigote acá muy estilado y despidiéndose de doña Florinda porque ya se iba a la mar, ¿no? Y el papá de Kiko fallece en alta mar y la historia es que se lo come un tiburón, ¿verdad? Y cuando le hablaban a Kiko y le preguntaban por su papá, él decía, es que mi papá está descansando en pez. Y dice, no, es que es descansando en paz. No, decía, es que está descansando en pez porque se lo comió un tiburón, ¿verdad? O sea, por eso descansa en pez. Entonces, eso también lo mencionaban en la serie, ¿verdad? Era un hijo único, como habíamos comentado, de doña Florinda, y pues una de sus cosas que siempre, o que mencionaba mucho durante los capítulos o sus participaciones, es que él quería una pelota cuadrada, ¿no? Cuando siempre decía, ojalá y el profesor Girafales ya me haya traído mi pelota cuadrada, ¿verdad? Y ese era algo muy característico de él. Y este fue el personaje que se dice que superó la popularidad del Chavo del Ocho, ¿verdad? Ya querían se quería ver al Chavo, el programa del Chavo lo querías ver por Kiko,
porque Kiko tenía una capacidad de actuar y de sacar risas, ¿verdad? De ser muy cómico con sus participaciones, principalmente con Don Ramón, ¿verdad? Cuando se peleaban, cuando lo pellizcaba, cuando me doy, ¿verdad? Todas esas frases hicieron que el personaje de Kiko subiera mucho. Y cuando el Chavo del Ocho sale a Sudamérica a diferentes giras, la gente de Sudamérica lo identificaba más a él que al Chavo. Y se dice que en algunas presentaciones gritaban Kiko, 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 antes de que saliera el Chavo. O sea, antes de que saliera el elenco, gritaban Kiko, 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 porque era el personaje que más éxito tuvo por aquellos lares, ¿no? Y esa fue una de las causas por las cuales hubo un cierto distanciamiento más adelante que surgió de la salida de Carlos Villagrán del programa, además de que Carlos Villagrán fue la primer pareja de Florinda Mesa, ¿verdad? Cuando Roberto Gómez Bolaños conoce a Florinda Mesa, ya tenía una relación con Carlos Villagrán, rompe la relación con Carlos Villagrán y inicia su relación con Roberto Gómez Bolaños, su relación sentimental. Y eso también, pues, parece ser que fue un motivo por el cual hubo una fricción, ¿verdad? En la relación con con los actores, ¿verdad? Doña Florinda, pues Florinda Mesa García era la actriz que la interpretaba, originaria de Zacatecas. El nombre completo del personaje era Florinda Corcuera y Villalpando, viuda de Mátalas Callando. Ese era el nombre completo de Doña Florinda. También ella era una actriz de teatro, ¿verdad? También ya reconocida en el medio, ¿verdad? Era muy guapa en su época. Y bueno, ella aceptó interpretar el personaje con su propio nombre, ¿verdad? De Doña Florinda, y también de aparentar mayor edad que la que tenía, ¿verdad? Si ven, ella se pintaba las arrugas para interpretar a una persona de mayor edad, ¿verdad? Era viuda, tenía un desarreglo personal, siempre salía con su delantal, y bueno, mamá le llamaba roles a eso que se ponen en el cabello, ¿verdad? Con sus roles en el cabello y siempre salía con su delantal. Había uno de los capítulos donde iba al salón de belleza porque el profesor Girafales iba a venir a verla y salía corriendo al salón de belleza y regresaba con su cabello sin roles, ¿no? Pero generalmente cuando la veía le preguntaban si el salón de belleza estaba cerrado, ¿verdad? Porque se veía igual, ¿no? Entonces, esa era prácticamente la fisonomía de este personaje. Enamorada del profesor Girafales, ¿verdad? Odiaba la chusma. Ella siempre se consideró como una persona de la alta sociedad que por cuestiones del destino terminó viviendo en esa vecindad. Y bueno, pues tenía que lidiar con el resto de la población y que a ella le llamaba chusma, ¿no? Golpeaba constantemente a don Ramón, ¿verdad? Y la Popis fue un personaje que también creo que pues sí, que hizo Florinda Mesa y que era la sobrina de doña Florinda, era prima hermana de Kiko, y que en sus inicios, no sé si ustedes lo recuerden, pero en sus inicios hablaba muy gangoso, hablaba como si tuviera la nariz obstruida y hablaba muy gangosa. Esas fueron las primeras participaciones del personaje. Pero Roberto Gómez Bolaños le cambia el tono de voz, o sea, si ustedes se fijan, hay capítulos en donde ya Popis habla normal. Y eso lo hizo porque recibía cartas de papás con niños gangosos que se burlaban de ellos en la escuela y los comparaban con la Popis. Entonces lo que hizo él fue retirar esa característica del personaje de hablar gangoso, y después la Popis hablaba pues con un tono de voz normal. La Chilindrina, también un personaje muy importante para la serie. Se le puso así por el pan que se llama la Chilindrina, que tiene muchas, como espolvoreada con mucho azúcar, muchos dulcecitos, algunos de ellos. Esto es más tradicional de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero las pecas que lleva la Chilindrina, ese es el nombre por el cual le dan el nombre de la Chilindrina, ¿verdad? María Antonieta de las Nieves, originaria de Nayarit, fue quien interpreta el personaje. El nombre real de la Chilindrina era Espergesia Valdés, así es como se llamaba la Chilindrina, pero pues obviamente su apodo era la Chilindrina, 8 años de edad, igual que el Chavo del Ocho.
una niña pobre, traviesa, chimuela, porque era muy, muy activa, ¿verdad? Y muy traviesa, era más inteligente que el chavo y usaba lentes, ¿no? Por ser un poquito más intelectual, por llamarlo de alguna manera, le dieron al personaje le pusieron lentes, ¿no? Tenía pecas en su rostro, al igual que el chavo, y eso fue un lazo de identificación entre ambos personajes. Se supone que la mamá de la Chilindrina falleció al dar a luz y siempre vivió enamorada ingenuamente del Chavo del Ocho, ¿verdad? Y también hizo otro personaje, María Antonieta de las Nieves, que se llamaba Doña Nieves, y que fue la bisabuela, así se le conocía. Y este personaje surge cuando don Ramón prácticamente deja la serie y entonces entra este personaje para poder tener una persona que cuidara a la Chilindrina, ¿no? De alguna manera. Aunque todavía ese personaje sí salió cuando don Ramón todavía estaba, ¿no? El profesor Girafales, Rubén Aguirre Fuentes, fue la persona que lo interpretó. Él era originario de Saltillo, Coahuila, y fue primo hermano de Carlos Fuentes Aguirre, a quien conocemos como Catón, ¿verdad? El que escribe en muchos periódicos, pues era primo hermano, o es primo hermano, todavía vive, de Rubén Aguirre. Se llamaba Inocencio Girafales, ese era el nombre real del personaje. Todo el mundo lo conocía como el profesor Girafales, ¿no? Siempre vestía de traje, ramo de flores, fumaba puro, y cuando entra una nueva legislación en la Ciudad de México de que se prohibía fumar en lugares cerrados, el personaje deja el puro y ya nada más queda con el ramo de flores. No vivía en la vecindad, él era el profesor de la escuela donde acudían los niños. No se sabe si exactamente era soltero o no. La verdad es que nunca se define si era soltero o no. Se supone que sí, porque estaba cortejando a doña Florinda, pero en realidad nunca se conoce exactamente si él era soltero. Cultura educado, siempre se enamorado de doña Florinda, y la frase clásica del profesor Girafales, la de ta, 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 cuando se desesperaba con los niños, fue acuñada por el propio Rubén Aguirre y se inspiró en uno de sus maestros de secundaria. Le decían el maestro longaniza, longaniza por el chorizo, ¿verdad? Que es muy largo. También en algunos capítulos le dicen el ferrocarril parado y el expreso de Saltillo, ¿no? Porque el actor era originario de Saltillo, ¿no? Entonces también ahí le pusieron el expreso de Saltillo, ¿no? El señor Barriga fue interpretado por Edgar Ángel Vivar Villanueva, mejor conocido como Edgar Vivar. En algún momento se dijo que Edgar Vivar era originario de aquí de Monterrey y que había estudiado en la Facultad de Medicina de aquí, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La verdad es que no, él es originario de la Ciudad de México, sí es médico cirujano titulado de profesión, egresado de la UNAM, practicó 2 años ginecología, y bueno, dejó la medicina por la actuación. El nombre real del señor Barriga es Zenón Barriga y Pesado. Así se llamaba el personaje completo, ¿no? Zenón Barriga y Pesado. Era el dueño de la vecindad, era un hombre rico, educado, noble, vestía de traje y maletín. Y siempre que llegaba a la vecindad, el chavo lo recibía con un golpe. Era la característica de este personaje. Era papá de Ñoño, que también fue un personaje que él interpretó. Y el nombre de Ñoño, Febronio Barriga Gordorritia. Ese era el nombre de Ñoño, ¿no? Él se da a entender que era viudo, aunque también nunca se aclara, y él era aficionado al Club de Fútbol Monterrey. Ahí hay un capítulo en donde se le echa muchas porras al Monterrey, ¿no? Se le preguntó a Edgar Vivar si en realidad él era, siendo de la Ciudad de México y egresado a la UNAM, si él era aficionado a Monterrey, si tenía alguna familia aquí en Monterrey, y él dijo que no, que en realidad el guión original de ese capítulo decía que el señor Barriga le iba a Monterrey, porque en Monterrey en los 70s, pues, no, o sea, era un muy mal equipo, ¿verdad? Entonces lo hicieron de esa manera, ¿verdad? De que el señor Barriga le fuera un equipo perdedor, ¿verdad? Y que le echara porras a ese equipo. Entonces, como él se quedó con eso, pues se hizo aficionado en Monterrey ya como persona, ¿no? Doña Clotilde, la bruja del 71, pues María de los Ángeles Fernández Abad, ese era el nombre de la actriz. Angelines Fernández, lo conocemos, fue su nombre artístico más conocido.
Ella era española de nacimiento, nació en Madrid, y una característica particular es que fue guerrillera en la Guerra Civil Española. Ella luchó contra el gobierno de Franco. Cuando gana Franco la presidencia, ella tiene que emigrar y emigra a México, ¿verdad? Y es cuando se instala en nuestro país. El nombre completo de doña Clotilde no se conoce, todos siempre se conoció como doña Clotilde, la bruja del 71. Mujer soltera por convicción, ella sí lo decía, pero por convicción de aquellos a quien ella ha perseguido, decía don Ramón. Enamorada de don Ramón, a quien llamaba Monchito o Rorro, así era como ella se refería a don Ramón. Y ella vestía un clásico vestido azul y con un gorrito azul muy característico que después se hizo rosa en otras temporadas, que hace poco esta actriz falleció y el vestido fue subastado por su hija. El vestido y el gorro fue subastado por su hija, se obtuvo una cantidad importante de dinero. Y se menciona también como un dato interesante o una anécdota es que durante el velorio de Ramón Valdés, ella no se separó del ataúd y que acariciaba el ataúd y murmuraba, mi Rorro, mi Rorro, mi Rorro. Entonces, tuvieron una gran amistad fuera de escenarios y bueno, el fallecimiento de don Ramón fue una situación que a ella le afectó mucho, ¿no? Otros personajes, pues Godínez fue un personaje que también destacó, que era interpretado por Horacio Gómez Bolaños, el hermano menor de Roberto Gómez Bolaños. El nombre completo, pues nunca se conoció, únicamente se le conocía como Godínez. No vivía en la vecindad, era un compañero de escuela de los niños, era el alumno que nunca estudiaba. Siempre él decía, pregúnteme lo que quiera, igual no sé nada, ¿verdad? No sabía nada de geografía, de historia, pero sabía mucho de deportes y juegos. En un capítulo, don Ramón le pregunta, ¿qué vale más, una corrida o una tercia? Y él le responde, ¿en abierto o en cerrado? ¿Verdad? Hay una referencia ahí del póker, ¿no? Y don Ramón le dice, no, no está bien, así déjalo, ¿verdad? Y Godínez, pues siempre le preguntaban y él decía, no sé. Jaimito el Cartero fue un personaje que entró sustituyendo de cierta manera a don Ramón. Raúl El Chato Padilla fue quien lo interpretó. Este artista sí era originario de aquí de Monterrey, Nuevo León. El nombre del personaje era Jaime Garavito, así se llamaba Jaimito el Cartero. Vivía en el departamento de la planta alta, el departamento número 23, era negligente, olvidadizo y tierno. El personaje, de cierta manera, pues como les comentaba, sustituye a don Ramón. Prefería evitar la fatiga, esa era su frase, evitar la fatiga, motivo por el cual él menciona que no se casó, y era de Tangamandapio, ¿verdad? Un hermoso pueblecillo con crepúsculos arrebolados. Tangamandapio es un poblado de Michoacán, en donde actualmente hay una estatua de Jaimito el Cartero en honor, porque dio a conocer ese pueblo durante toda la participación de la serie. Era cartero, pero no sabía andar en bicicleta. Si se fijan en todos los capítulos, él siempre anda con su bicicleta en la mano. Nunca sale pedaleando la bicicleta. ¿Por qué? Porque no sabía andar en bicicleta y eso lo hizo porque él mintió al momento de que le dieron el trabajo de cartero. Él dijo que sí sabía, pero no sabía y si decía que no sabía, pues no le iban a dar el trabajo de cartero, ¿no? Y en el diario del Chavo del Ocho, que es uno de los libros de Roberto Gómez Bolaños, menciona que el Chavo del Ocho lo encuentra muerto de causas naturales en su departamento. Y eso se infiere también en un capítulo ya en los programas de Chespirito. El tema musical del programa del Chavo del Ocho, pues es también muy conocido, que se inspiró en un tema de Beethoven, ¿verdad? En la marcha turca que escribió Beethoven en 1811. Y Jean-Jacques, era un músico que hacía adaptaciones de diversas canciones o melodías, hizo una adaptación de esta marcha turca y le puso El elefante nunca olvida. Y ese es el tema que adoptó la serie para su presentación o la entrada del Chavo del Ocho, ¿no? Entonces, eso es algo también que es digno de mencionarse, ¿verdad? Pues como les comentaba, pues el Chavo no sabemos ni cómo se llama, pero ya se mencionó en uno de los libros del Chavo cuál era su nombre. Hay un capítulo que fue censurado por alto contenido de violencia. La verdad es que, pues, sí, si vemos los capítulos del Chavo,
hay muchos golpes, ¿verdad? O sea, entre los niños, entre don Ramón y doña Florinda, hay muchos golpes, pero este capítulo, que es este de aquí, arriba a la derecha, este capítulo fue censurado porque había mucha sangre, o sea, golpeaban mucho al señor Barriga e incluso hay escenas donde sale sangre, obviamente sangre artificial, pero se veía muy grotesco. Y es el único capítulo en donde el Chavo del Ocho sale con otra vestimenta. Esta es una vestimenta que nada más en este capítulo sale, que es una camiseta ahí del Chapulín Colorado con sus tirantes. Y esa es la característica de este capítulo, ¿no? Pero ese capítulo fue censurado de la televisión porque era demasiada violencia la que aparentemente transmitía, ¿no? También existe un capítulo poco conocido en donde don Ramón se llega a casar con doña Clotilde, ¿verdad? Y que resulta ser un sueño de la Chilindrina, ¿verdad? Cuando termina el capítulo, la Chilindrina se despierta y estaba soñando, ¿verdad? Que don Ramón termina casándose con doña Clotilde. Y se dice que fue censurado por la Iglesia Católica en su momento porque Rubén Aguirre interpreta a un padre que coqueteó con doña Florinda, ¿verdad? Entonces, eso se menciona que fue censurado y que es por eso que es un capítulo muy poco conocido, ¿verdad? Como les comentaba, Kiko tenía esa particularidad de hablar con los cachetes inflados, pero si se fijan en el transcurso del tiempo, Kiko llegó a hablar normal, también hablaba medio gangosito y llegó a hablar normal, y la Popis pues también por lo que les platicaba de lo que le comentaron a Roberto Gómez Bolaños de las personas que eran gangosas y se burlaban de él. Y hubo participaciones de actores famosos de la época. Héctor Bonilla salió en el capítulo del Chavo. Rogelio Guerra, que en ese tiempo también era un actor de telenovelas muy reconocido. Gloria, que fue fue un personaje que participó en 3 o 4 capítulos de la serie, fue interpretada por dos artistas también muy reconocidas, Olivia Leiva y la más reconocida es Regina Torné, ¿no? Que también era una artista muy guapa y era de telenovelas, ¿no? Ana Lilian de la Macorra y Rosita Buchot fueron quienes interpretaron en algún momento a Patti, la sobrina de Gloria, y de la que estaba enamorada el Chavo del Ocho. Germán Robles, como ya vimos, fue don Román, y Ben Ibarra participó en un capítulo como el señor Hurtado, que era un ladrón que andaba en la vecindad robando, que al final de cuentas acusan al Chavo de ser el ladrón, lo corren de la vecindad, y al final de cuentas se dan cuenta de que no era el Chavo, sino fue el señor Hurtado el que andaba robando las cosas, la plancha de doña Clotilde, etcétera, ¿no? Hubo un periodo en donde María Antonieta de las Nieves deja el programa y eso lo justifican diciendo que la Chilindrina se fue a estudiar con unas tías a Guanajuato. Se fue del programa porque le pidió permiso a Roberto Gómez Bolaños de intentar hacer ella su carrera como solista, ¿verdad? Como sola. Roberto Gómez Bolaños le dijo que se fuera, que las puertas seguían abiertas. Va, no tiene el éxito que quisiera y regresa al programa del Chavo del Ocho. La primera voz en off que existió en el programa fue realizada por el esposo de María Antonieta de las Nieves, que se llamaba Gabriel Fernández. Y era la entrada que era: este es el programa número 1 de la televisión mexicana, El Chavo del Ocho. Así empezaban todos los programas, con la musiquita de fondo inspirada en la marcha turca de Beethoven. El único capítulo que reúne a todos los principales personajes originales de la serie fue El viaje a Acapulco, que fue el último capítulo realizado en 1979, que se dividió en 3 episodios. La Chilindrina y don Ramón se ganan un viaje en un concurso de Nescafé, ¿verdad? Ganan un viaje a Acapulco. Entonces ellos se van pues con todos los gastos pagados por la empresa Nescafé. Entonces eso hace que todos los demás personajes dijeran: ah, si don Ramón, que no tiene dinero, se va a Acapulco, pues yo también, ¿no? Se va doña Florinda, se va Kiko, se va doña Clotilde, se va el profesor Girafales, y el Chavo pues es el que se queda solo en la vecindad. Llega el señor Barriga y sabe que todos se fueron y le dicen: bueno, yo te invito, Chavo, vámonos. Y se van todos a Acapulco. El Emporio se llamaba en aquel tiempo el hotel donde se filmó el viaje a Acapulco, ¿no? Fue la última, en estos 3 capítulos, fue la última aparición de Carlos Villagrán y Kiko como su personaje, y ahí es donde sale definitivamente el programa para hacer otro tipo de actividades. Abandona, después de Carlos Villagrán, don Ramón sale del programa, y juntos don Ramón y Carlos Villagrán hacen un programa que se llamó A que Kiko. Y si se fijan, el Kiko ya no se escribe igual, ¿verdad? Le puso con 2K para evitar problemas legales con Roberto Gómez Bolaños, que
a él no le dio permiso para hacer el personaje de Kiko, ¿verdad? Entonces él se puso Ake Kiko y después el programa pasó a ser Federico, ¿verdad? Y esto fue no transmitido en Televisa, sino en un canal alterno, competencia de Televisa, porque en Televisa obviamente no lo aceptaron. El personaje de la Chilindrina es el único que pasó a ser propiedad intelectual de quien lo interpretó, en este caso de María Antonieta de las Nieves. Y eso es porque Roberto Gómez Bolaños, a decir de María Antonieta de las Nieves, se lo regaló. O sea, él sí le dijo, te puedes quedar con el personaje, es tuyo, para que lo trabajes, para que hagas tu circo, para que hagas tus programas. Sin embargo, hay quien dice que no fue Roberto Gómez Bolaños el que generalmente se lo regaló, sino que ella aprovechó cuando se venció la propiedad en los derechos que se tienen de autoría, se vence eso y ella aprovecha y va y pone a la Chilindrina a su nombre, ¿verdad? Entonces, todos los personajes son propiedad de Roberto Gómez Fernández, que es uno de los hijos de Roberto Gómez Bolaños, menos la Chilindrina. La Chilindrina sí es propiedad de María Antonieta de las Nieves. Por eso surge el Chavo animado, como es el Chavo en caricaturas, y como para poder captar a nuevas, a las nuevas generaciones. Y en estas caricaturas no sale la Chilindrina, porque no se tienen los derechos por parte de Roberto Gómez Fernández. Y también en los artículos publicitarios, muñecos de peluche, mochilas, todo lo que se refiere a esto, la Chilindrina no aparece. ¿Por qué? Porque es un personaje que no pertenece a Roberto Gómez Fernández. Después de la muerte de Roberto Gómez Fernández, la serie se deja de transmitir. Aquí hay un Twitter de Roberto Gómez Fernández en donde menciona, que se llega a un momento en donde no hay un acuerdo en cuanto a las regalías que se debe obtener la familia de Roberto Gómez Bolaños con lo de Televisa, porque a final de cuentas Televisa también tiene propiedad sobre el personaje, sobre la serie. Entonces, Roberto Gómez Bolaños decide quitar de todas las plataformas el programa del Chavo del Ocho. Y es fecha en que, si no es en un sistema pirata, los sistemas piratas sí los puedes ver, pero en sistemas legales no puedes ver ya ningún programa del Chavo del Ocho. El programa fue traducido por 50 idiomas. Es algo increíble, ¿no? 50 idiomas: inglés, japonés, italiano, alemán, guaraní, portugués, chino. O sea, viajaron por toda América y Sudamérica con su espectáculo, ¿sí? Los nombres de los personajes cambian según el idioma en que los estén hablando, pero el más conocido es el portugués. Y, por ejemplo, en portugués, el Chavo se llama Chávez. Don Ramón se Madruga, señor Madruga, se Madruga. Y la Chilindrina, Chiquiña, así es como le mencionan en portugués, ¿no? Alcanzó hasta 60 puntos de rating. La verdad es que yo no soy muy conocedor de esto, pero según lo que leí ahí, 60 puntos de rating es una cosa escandalosa, ¿no? Y para la época era algo y ningún programa alcanzaba estos niveles de rating. La letra Che predomina en los personajes y en las expresiones de Chespirito. ¿Sí? Chavo, Chilindrina, Chompiras, Chanfle, Charrito, Chapatín, Chimotrufia, Chapulín, Chaparrón, Chicharra, Chiripiolca, que también puede ser una crisis epiléptica, la chiripiolca, ¿sí? Chispoteó, Chipote Chillón. La Chicharra fue un programa previo al Chavo del Ocho que trataba de periodistas, ¿verdad? Y el periódico se llamaba La Chicharra, pero no tuvo el éxito que se quiso. Fueron 2 temporadas las que se hicieron, muy poco. Emilio Azcárraga, como les comento, insistía tanto que el Chavo como el Chapulín deberían de hacerse en películas. Él insistió mucho con Roberto Gómez Bolaños que el Chavo y el Chapulín lo adaptara a un largometraje. Chespirito siempre se negó y él mencionaba que fue producto de la televisión y ahí debe de quedarse. Pelé habló por teléfono con Roberto Gómez Bolaños ofreciéndole financiar la película El Chavo y participar en ella, pero tampoco lo aceptó. Maradona, que también ya falleció, fue un reconocido admirador de Chespirito y esto lo dijo en un programa que él tenía
Cita con el 10 o algo así en Argentina, invitó a Roberto Gómez Bolaños. Y esto es lo que menciona, y me voy a permitir leerlo. Dice, usted es mi ídolo, maestro, usted es mi ídolo de verdad, lloro de risa con su humor y me hace muy bien verlo. Pasé momentos muy malos en mi vida, pero cuando veía al Chavo era como que me relajaba, como que me entraba una tranquilidad muy grande dentro de mí. Y esto es algo que mucha gente es lo que dice. O sea, fue un programa que a muchas personas durante su niñez lo vieron y los entretenía, y por eso tenían ese bonito recuerdo del programa El Chavo, independientemente de la temática y todo lo más que se trataba, ¿no? En respuesta a su negativa, entonces le digo, bueno, hazme unas películas, y surgió la película del Chanfle. No sé si la recuerden, donde él, Roberto Gómez Bolaños, así se llamaba su personaje, el Chanfle, y era un aguador, ¿verdad? Utilero del equipo América, ¿verdad? Después surgió el Chanfle 2, ya con un elenco diferente, porque en el Chanfle sí participa Ramón Valdés y Carlos Villagrán, y otra película que se llama Charrito, ¿no? Estas tres películas fueron de éxito taquillero para la época, y de después surgen Don Ratón y Don Ratero y Música de Viento, que la verdad su éxito fue muy poco, ¿verdad? Pero estas tres películas también dieron mucho o de qué hablar, y fue un éxito rotundo tanto para Televisa como para Roberto Gómez Bolaños. El capítulo 142 se dice que es un capítulo que desapareció, aunque muchos dicen que es nada más un error de conteo, que del 141 pasó al 143. Pero hay quien también dice que ese capítulo fue eliminado porque en este capítulo se trataba la muerte del Chavo, ¿verdad? Se dice que Roberto Gómez Bolaños creó un capítulo en donde ya le daba fin a la serie, ¿verdad? Y el fin de la serie era que el Chavo moría atropellado, ¿verdad? Sin embargo, fue convencido de no terminar la serie, al menos de esa manera, porque pues para los niños, el saber que el Chavo se había muerto, pues podía generar una situación importante en cuanto a la cuestión social que se veía, que se vivía en el momento. Entonces, Roberto Gómez Bolaños no deja ese capítulo en el olvido, parece que lo eliminan y continúa con la serie. Los episodios emblemáticos, al menos esto es a título personal: Clases de Guitarra, Espíritus Chocarreros, La Casa de la Bruja del 71, donde surge la famosa frase del Chavo, donde dice otro gato, ¿no? Donde maulla, porque la Bruja del 71 le pregunta, ¿quién anda ahí? Y la Chilindrina maulla, ¿no? Ah, es un gato. Y luego vuelven a hacer otro ruido, ¿y quién anda ahí? Y el Chavo dice, otro gato, ¿verdad? Y no maulla, sino dice otro gato, ¿verdad? El Juicio del Chavo, Viaje a Acapulco, Declaración a Doña Florinda, donde se ven aspectos confunden a que don Ramón le está haciendo el amor, o le está declarando su amor al señor Girafales, al profesor Girafales, ¿verdad? Y cuando salen de la vivienda del profesor Girafales y quiere saludar al Chavo, el Chavo le retira la mano, sale corriendo, porque dice, no se me vaya a pegar, ¿no? Entonces hacen alusión a que el ser homosexual pues no es bueno, ¿no? Incluso dicen, don Ramón, pues es menso, dice, pero se veía machito, dice. Y también hacen, oye, ¿fijaste cómo don Ramón se parece al artista que vimos la otra vez en la televisión? Probablemente haciendo alusión pues, a Juan Gabriel, a Rafael. Vaya, no se sabe, ¿verdad? No lo mencionan, pero es un tema que se centra en ese capítulo, ¿no? La fiesta de la buena vecindad, la escuelita, ¿verdad? Que también era muy exitosa, los capítulos de la escuelita. Y hubo un personaje llamado La Loca de la Escalera, y esta Loca de la Escalera fue interpretado por Janet Arceo. Yo no sé si se la recuerden, pero Janet Arceo fue una conductora muy famosa que salía hasta con Jacobo Saludowski. En 24 horas salía con Guillermo Ochoa también, daba noticias y noticias de espectáculos también. Y ella tenía 17 años cuando hace este personaje de La Loca de la Escalera. Y sustituye un tiempo a doña Clotilde, que también sale de la serie por problemas de salud, y luego regresa y La Loca de la Escalera pues desaparece, ¿no? Y ese personaje también estaba enamorada rotundamente de don Ramón. Hubo discografías, o sea, el éxito fue a todos los niveles, ¿verdad? Hubo canciones que obviamente Roberto Gómez Bolaños componía, producía, interpretaba, y también fueron un éxito desde el punto de vista discográfico, ¿verdad? Yo tuve algunos discos durante mi niñez, y todavía, el de Kiko, todavía lo conservo, ¿verdad? Y bueno,
para muchos, pues, fue un genio. Fue un genio porque su programa o este personaje del Chavo del Ocho trascendió fronteras y fue un fenómeno social muy, muy importante. Hay quien dice que fue oportunista, que se aprovechaba del talento de los demás para ganar él, ¿verdad? Como el creador de todo esto. Ellos usaban la técnica del pastelazo, que es una técnica de comedia que la usó Charles Chaplin. Es algo muy, muy viejo, pero hay quien dice que es una comedia boba, tonta, sin insulsa, sin chiste, ¿verdad? Sin gracia. Las diferentes temporadas son las mismas rutinas, nada más que cambian los personajes y sus roles. Hay quien dice que fue una serie vulgar, que había violencia explícita, homofóbica, discriminatoria, denigrante, acoso sexual, ¿verdad? Doña Florín, de doña Clotilde a don Ramón, y favorecía el bullying, ¿verdad? Pues la verdad es que todo el capítulo se la pasan burlando todos de todos, ¿verdad? Pero pues yo creo que en ese tiempo no es que se burlaban, simplemente te reías de eso sin necesidad de ser una persona mala, así yo lo veo. Y es una realidad que esta serie no fue hecha pensando en los niños. O sea, Roberto Gómez Bolaños siempre lo dijo. Yo nunca hice El Chavo del Ocho pensando en que fuera un programa para niños, ¿verdad? Él siempre dijo que fue un programa hecho para la población adulta, como Los Simpson, ¿verdad? En la actualidad, ¿no? Pero tuvo mucho éxito con los niños. O sea, los niños se identificaron mucho con los personajes, principalmente con El Chavo del Ocho. Entonces, durante el transcurso de los capítulos empezó a hacer ciertas modificaciones para empezarla a dirigir hacia la población infantil. Y Roberto Gómez Bolaños siempre lo dijo, yo nunca pretendí que la gente creyera que éramos niños, sino que aceptaran que éramos adultos interpretando a los niños, ¿verdad? Y bueno, esto salió en el Universal en el 2014, donde se hace una especie de análisis, ¿verdad?, de la serie, en donde pues se critica, ¿verdad?, de que fue una serie que refleja en realidad lo que es el reflejo grave de la sociedad, que el programa no aportaba soluciones para mejorar la vida social de los habitantes, se denigra más y más, se atacaban de manera verbal, psicológica. Aquí hablan de lo que, es el acoso sexual, ¿verdad?, de doña Clotilde a don Ramón. Esta otra persona en Twitter en el 2021 publica que el programa de Chespirito normaliza muchas actitudes negativas que no son censuradas, aunque si escribe censuradas con S, bueno, pues ya sabremos cómo está el asunto. Pero él dice que el acoso de la bruja hacia don Ramón, el bullying, la mediocridad, mandar un mensaje de que no importa ser huevón mientras haya felicidad, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son muchas opiniones de mucha gente. Hay gente que yo he platicado con ellos y dicen que pues, a ellos no los dejaban ver estos programas porque era un programa muy tonto, por no decirlo de otra manera, ¿verdad? Y hay gente que opina, bueno, que fue malo para la sociedad mexicana, ¿verdad? Como las telenovelas en su momento, ¿verdad? Eso es lo que opina mucha gente y bueno, pues eso estará abierto a discusión. Yo no pienso lo mismo, pero bueno, obviamente esto se da para platicarlo de diferentes maneras, ¿no? Pero es una realidad que las frases que se decían en el programa formaron parte de las frases del mexicano, ¿verdad? O sea, fue sin querer queriendo. ¿Quién no la ha dicho? ¿Quién no la escuchó, verdad? Se me chispoteó, ¿verdad? Bueno, pero no te enojes. Eso. Cállate, cállate, que me desesperas. Chusma, chusma. Tenía que ser el Chavo del Ocho. Qué burro, póngale cero. Uy, así que chiste, como decía Kiko. Es que no me tienes paciencia. Qué cosas, ¿no? Me doy o no me simpatizas, ¿no? Pues también cuando hacen el capítulo de la fiesta de la buena vecindad, que el chavo hace esta declamación, ¿no? El del perro arrepentido, ¿no? Esa es clásica, ¿no? Devuelve el perro arrepentido con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido y con el rabo entre las piernas, ¿no? Y eso era lo único que decía el Chavo del Ocho durante la declamación, ¿no? Ahora sí te descalabro los cachetes cuando le decía a Kiko, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. También esto fue una frase que se dijo en un capítulo y que la decía mucho don Ramón. Gracias. Y bueno, pues esas son las diferentes frases. Ya para terminar,
la bibliografía de donde obtuvimos la información. Y pues muchísimas gracias. La primera vez que que Roberto Gómez Bolaños interpretó a Chapulín Colorado y al Chavo, tenía 41 y 42 años respectivamente. Y esto decía Roberto Gómez Bolaños, que pues, siempre hay que saber que se tiene una oportunidad para llegar al éxito, porque en realidad pues, el éxito llegó a los 42 años, ¿verdad? Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, yo por demás Y maestro, fíjese que ese también es uno de los misterios, pero en el diario del Chavo del Ocho, dice Roberto Gómez Bolaños que lo que traía el doctor Chapatín en su bolsa eran los males del mundo, ¿no? O sea, traía la maldad, la pobreza, la envidia, y que siempre por eso la traía bien agarrada para que no se salieran esos, como una caja de Pandora, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y eso es lo que la versión directa de Roberto Gómez Bolaños de que era lo que el doctor Chapatín traía en la bolsa. Y esa bolsa la adquirió ya cuando hizo el personaje como tal del doctor Chapatín, porque en la mesa cuadrada de los supergenios, el doctor Chapatín no traía ninguna bolsa de papel. Muy bien. ¿Comentarios, preguntas? A mí me parece muy interesante toda una vida del programa del Chavo del Ocho. Y como dice Samuel, pues algunos piensan que es un programa insulso, sin embargo, a muchos nos divertía. Y si lo vemos por ahí, también nos sigue divirtiendo. Qué bueno que se pudieron conectar. Leti. Yo quiero felicitar al doctor Samuel porque me hizo recordar el programa y de hecho, pues yo nunca lo vi así como que agresivo ni nada. O sea, no sé, sería porque mi inocencia, estaba niña, ¿verdad? Pero yo nunca lo vi agresivo ni nada de lo que menciona el Universal y todo eso. Porque pues me divertía el Chavo. Y realmente sí, todo lo que dicen, ¿verdad? De que el bullying y todo eso existía, pero yo no sé cómo era, si era menos agresivo que ahorita, que ya se toma como bullying el acoso y el burlarse y todo eso, ¿verdad? Pero antes, pues, nos divertía a todos. Yo pienso que éramos niños y no lo veía con maldad, ¿verdad? Y pues gracias por los antecedentes, porque muchas cosas desconocía yo, o sea, de todo lo que nos dijo de los antecedentes históricos de cada personaje. Excelente, muchas gracias, doctor Samuel. Bueno, por doctor su Samuel, hay felicitaciones también en el chat, agradecimientos, y pues no queda más que agradecer también por mi parte el habernos estado entretenidos. La verdad se nos pasó el tiempo rápido, a pesar de que nos pasamos media hora, pero se nos fue el tiempo rapidísimo y datos muy curiosos, muy interesantes que la verdad yo no me imaginaba. Entonces, se ve que es experto en el tema y muchas gracias por habernos deleitado con estas curiosidades del Chavo del Ocho. No, gracias a ustedes, doctora, muy amable, muchísimas gracias. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias, doctor Samuel. Y nada más quiero